comercial está en México alrededor del 11%. En Ecuador, el crédito comercial sería el crédito que se refiere a las pymes. Muy similar, 11.27%. Pymes, 11.27 de septiembre del 2010. Pero hay una diferencia del tipo de monedas. Normalmente eso sí es una brecha bastante marcada. Y habría que ver los tipos de cambio para saber si las comparativas son reales. Y ver el nivel de inflación, que tal lo vamos a ver. Correcto. Bien. Vamos a pasar ahora al sector. Bien, aquí en Ecuador tenemos con los dos salarios: el salario unificado nominal y el salario real. El salario real es el que se les descuenta la tasa de nivel de precios de inflación. Ese es el real, en que realmente disponemos y tenemos capacidad de compra. ¿De cuánto es la capacidad? Perdón, el salario real. 219. Estamos hablando de ¿cuántos días? 20 días. 30 días. O sea, laborable de 30 a 22 días. Tipo de cambio. Hoy en México, 12.50. Probablemente cuando ustedes lleguen en noviembre va a estar en 12.60, 12.70. Tipo de cambio. Les va a convenir viajar más en noviembre que ahorita en octubre, porque nosotros en fin de año el tipo de cambio sube. O sea, pesos mexicanos damos más por $1. ¿Por qué? Porque se acerca la época navideña en México. Entonces en México, a partir de noviembre, igual que aquí, muchas tiendas comerciales empiezan sus efectos publicitarios para que la gente compre. Y esto hace que el efecto del tipo de cambio tienda a subir. Vamos a suponer que es 12.50. Por $219 convertidos en pesos mexicanos serían 2.740 entre 22 días. $124 pesos mexicanos. ¿Sí o no? 124. ¿Alguien sabe cuánto es el salario mínimo en México? Salario mínimo diario en México, $4.46. Salario mínimo diario en USD. ¿Qué opinan de eso? $98.27, 22 días salario mínimo. Ecuador, $124.54, 22 días. El mismo punto de comparación, 22 días. ¿Qué opinan? ¿Nos ha servido de algo el Tratado de Libre Comercio con América y Canadá? ¿Han aumentado realmente nuestros sueldos de los mexicanos? O sea, sigue algunos sectores de la economía, por ejemplo aquí el sector exportador de camarón, sigue siendo competitivo Ecuador en el mundo en este punto, pero los sueldos no se ven reflejados.
no se ven reflejados en el trabajador, en el empleado, el que realmente realice ese trabajo de maquila. Cuando llega uno al aeropuerto, de salir de aquí del Ecuador, pues ahí está la venta de las tiendas y el camarón viene empaquetado, muy bien empaquetado y de alta calidad para llevárselo a todo el mundo. Y ese sueldo y esos ingresos no son para los trabajadores por medio de sueldos. ¿Sí o no? Por eso crearon otra medida que al final del año, que no le den el sueldo que se merece cada empleado, pero al final del año las utilidades tienen que repartirse así porque si no va a una inflación. Por eso es que hay muchos empleados que, por ejemplo, ni lo que se ganan en todo el año se compara a las utilidades que reciben al final del año. Llegan a ser hasta de 10.000, 20.000, hasta 30.000 dólares. ¿Sí? También hay otra situación. Quizás lo más real podría ser comparar el valor que tiene una canasta básica en México frente al valor que tiene una canasta básica en Ecuador. Porque si bien ahora estamos viendo el poder o el nivel de ingresos de cada individuo en la cuestión básica, pero también tendríamos que ver ese el nivel de costo de la canasta básica. Porque si en México resulta más barato la canasta básica compuesta por los puede llegarse a un nivel de equilibrio, o ahí realmente se puede determinar si es más costoso o es más económico. No podríamos reflejar una comparación real del mercado entre canastas básicas, como dice su compañía, cuáles los fundamentos. En la canasta básica, los productos en México y en Ecuador van a ser diferentes porque tienen un costo de materias primas diferentes. Primeramente, tienen un costo diferencial de las materias primas diferentes. Por lo tanto, podríamos decir, México tiene una canasta básica de 120 productos, maestro, pero en Ecuador es de 180. Oiga, ¿y en el Ecuador qué incluye? Incluye el precio de la gasolina y del gas. En México no. En México no incluimos en la canasta básica gasolina y gas, porque allá sube prácticamente el gas, sube cada mes y la gasolina igual. Por lo tanto, esa se le llama inflación subyacente. Subyacente, así se llama. Para eso, entonces, ustedes como estudiantes de negocios internacionales tienen que comparar una práctica que se las hacen para entrar a IBM de México. Es una práctica que estudiante de negocios internacionales no se pasela, estudiante que está reprobado en esta área. Le voy a decir en qué consiste. Este es el índice Big Mac Index, publicado por la revista El Economista, que se edita en Inglaterra. Y esta es de economics.com. Ahí pueden encontrar información. Este es el índice de Big Mac. Fíjense bien. ¿Sí saben quién es? Ronald McDonald. Que dependiendo de cada país le cambia el nombre al payasito. Este es Big Mac Price, índice de precios de la Big Mac en diferentes países. Este es el primero, Norway. ¿Qué país es este? Noruega. $7 con 2 centavos la Big Mac. La Big Mac se supone, ahorita estaba en el desayuno hablando con el doctor Hugo Banda y me decía, oiga doctor, pero ¿sí podemos comparar la Big Mac de México con la de Ecuador? Sí, porque a la hora que te venden la franquicia Big Mac te dicen, usted debe de comprar su carne, su pan, su mostaza, su ketchup a este precio y a estos proveedores para que tengas un precio internacional igual que en México, igual que en Nicaragua, igual que en Brasil. Entonces la Big Mac que estamos comparando, ahí sí, fíjense bien, ahí sí podemos entonces comparar entonces la paridad del poder adquisitivo que tiene cada país, y ahí es entonces cuando podemos diferenciar y hallar entonces razones más consistentes y más teóricas de cuánto es posible comprar con $1 en diferentes países. Entonces, ¿qué nos da por resultado? Nos da por resultado todos los precios, incluyendo aquí está México, de cuánto vale la Big Mac, cuánto vale en México, cuánto vale en Turquía,
¿Y cuánto vale en Europa? Porque la Suite, Europa. Zona euro, en general. 4,86. Así es, en la zona euro en general, 4,84 se da un promedio. ¿Por qué? Porque obviamente si estás en Luxemburgo y cambias a Francia, probablemente el precio vaya a variar, es natural. Pero se da un promedio, se juntan los precios de la zona del euro y luego se divide. Vean ustedes, el punto de comparación es Estados Unidos. 3.58 Big Mac, precio real enero del 2010. 3.58. ¿Qué nos dice esto? Piense bien. Si el precio de la Big Mac, muchachos, ustedes que estudian finanzas, si el precio de la Big Mac es mayor que el de Estados Unidos, quiere decir que su moneda está devaluada está sobrevaluada o subvaluada. A ver, ¿qué piensan? Sobrevaluada. O sea que su moneda vale más que el dólar. En el caso de la Suite, euros. Y por debajo del precio está subdevaluada. Subdevaluada. China. Vas y te comes la hamburguesa en 1.83. El yuan chino está sumamente devaluado. Un sistema de competitividad que sí han entendido los chinos. Esto le permite a China ser competitivo y ser interesante en el mercado internacional. ¿Qué pasa entonces cuando en Ecuador de sucre a dólar cambia? Que pierde competitividad automática en el mercado. El Banco Central de Ecuador no puede devaluar el dólar. ¿Cómo lo va a devaluar? No tiene política monetaria, solamente política fiscal. El sistema de control de rentas aquí sí lo pueden aplicar. Pero el de monetaria se pierde ese instrumento del gobierno. O sea, Rafael Correa, por más que haya estudiado economía y haya venido aquí a dar clases, pues no puede ya contra eso. ¿Qué pasa en México? En México, nuestra política, ¿piense cuánto está en México? 250. ¿Mande? Así es, pero en México lo que sucede es que somos competitivos, pero aplicando las fuerzas del mercado, el tipo de cambio al revés. ¿Cuál es esto al revés, maestro? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros devaluamos nuestra propia moneda y las exportaciones las hacemos cada vez más redituables al exportador mexicano.